Muchas gracias por la invitación. ¿Se oye? Muchas gracias por la invitación para participar en este coloquio sobre Alfonso Reyes y el Ateneo de la Juventud. De antemano pido una disculpa. El texto que voy a leer, contradictoriamente lo preparé para la Secretaría de Relaciones Exteriores y la presentación de el correo literario Alfonso Reyes, y por razones de tiempo y la circunstancia era por razones de tiempo, la circunstancia del Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera sido la adecuada y ahora resulta más adecuada para esta mesa. Entonces, estoy muy contento de estar en el tercer lugar después de escuchar estas dos magníficas participaciones, porque van a permitir encuadrar muy bien lo que voy a decir aquí en función de Alfonso Reyes ya en el último periodo de su función como diplomático. Trato de recuperar la parte humana, fundamentalmente ha sido uno de mis intereses, dentro de esta actividad del servidor y del escritor. El encuadre que ofrece tanto Guillermo Palacios como Lorenzo Meyer nos permiten ahora sí comprender qué es lo que estaba pasando en ese hombre llamado Alfonso Reyes en los años 30. Y además es muy afortunado la invocación de México en una nuez, porque metafóricamente va a ser parte de lo que voy a decir aquí. Nada más que México en una nuez es un texto dedicado a la visión política y yo me voy a meter a la visión humana y filosófica. El título se explicará en el texto. Está dedicado a don Alfonso Rangel Guerra, nuestro más reciente premio Alfonso Reyes, Premio Internacional Alfonso Reyes, que está aquí con nosotros, y tiene una aclaración: también maestro de la discreción. Alfonso Reyes concluyó su misión diplomática en Sudamérica en los últimos días de diciembre de 1938. Desde junio de ese año había permanecido en Río de Janeiro realizando una misión diplomática complicada por muchas razones, y por eso el presidente Lázaro Cárdenas se la había encomendado expresamente. El motivo principal que lo llevó de regreso a Brasil y cumplió hasta donde las negociaciones comerciales y las condiciones económicas de ambos países lo permitían, consistía en buscar vías de comercialización para el petróleo mexicano recientemente expropiado. Pero también había otro motivo para la misión que debía realizar con particular discreción. Nuestro embajador en Brasil era entonces José Rubén Romero, quien había sustituido en el cargo a Alfonso Reyes en 1936, quien a su vez había sido comisionado como embajador en Argentina para preparar lo concerniente a la participación de México en la Conferencia Interamericana de la Consolidación de la Paz, a celebrarse en diciembre, y a la que asistiría una delegación de Estados Unidos presidida por el propio Roosevelt. Así, la parte no visible de la encomienda consistió en una negociación de Estado: resarcir las relaciones diplomáticas entre México y Brasil, que habían sido sensiblemente lastimadas por la imprudencia de unas inopinadas declaraciones públicas de nuestro embajador en funciones, quien, a título personal, había criticado la revolución encabezada por Getúlio Vargas, y por eso nuestra Cancillería redujo sus funciones a lo mínimo y protocolario. Junto a los dos motivos formales referidos, Alfonso Reyes tenía uno personal e íntimo: resolver la saudade que lo aquejaba por una pasión amorosa. Ignoro los detalles del episodio sentimental, pero es fácil advertir las características del trastorno, como se alcanza a advertir en algunos poemas y relatos escritos en aquellos años de su estancia como embajador en Brasil, tan intensa y variada diplomáticamente y tan rica y creativa literariamente. Así, con este múltiple antecedente, vuelvo al final de su estancia diplomática de Alfonso Reyes en Sudamérica, que es el final de su función diplomática formalmente hablando. El día 12 de enero de 1939 abordó en los muelles de Río de Janeiro el vapor Argentina, que lo conduciría a Nueva York, donde tomaría el ferrocarril hasta México. En el transcurso de los 12 días en alta mar, y sin más compañía que su propia sombra,
bien podemos imaginar la íntima confrontación que don Alfonso tuvo consigo mismo. El cuadro personal era el siguiente. Dentro de pocos meses cumpliría 50 años y a los pocos días regresaría a México, luego de su larga estancia diplomática comenzada en Francia a finales de 1913, en el inicio del peor momento de la Guerra de Revolución en México y en la insospechada víspera de la Gran Guerra en Europa. Es decir, la mitad de su vida había transcurrido entre Francia y España y entre Argentina y Brasil. Y durante ese periodo, poco más de 5 años estuvo desligado del servicio exterior y en México estuvo muy escasas semanas en las 5 ocasiones que volvió. Ahora, en enero de 1939 y con casi 50 años de edad, sin trabajo, hacía un profundo, íntimo y vital balance. En uno de esos días en alta mar escribió el breve ensayo Metáfora del Buda y la piedra, que muchos años después pasaría a formar parte del libro Andrenio, Perfiles del Hombre, que Reyes concluyó al final de su vida y permaneció inédito casi 20 años. El referido ensayo es una alegoría literaria en donde analiza el libre albedrío, esa sustantiva noción de la libertad del hombre. Me resulta imposible resumir o siquiera parafrasear la metáfora sin desvirtuarla. No obstante, es claro, en ese breve y alegórico ensayo, Alfonso Reyes no hace un balance de su pasado porque quiere ser él mismo, simplemente él mismo, en medio de un mundo convulsionado por la inminente guerra mundial y sin ningún asidero laboral a la vista. En otras palabras, durante esa larga noche en alta mar, ponderó la decisión de no proseguir en el servicio diplomático ni proseguir como expatriado ante el ofrecimiento de un puesto de full professor en la Universidad de Texas. Los motivos de la decisión están cifrados en la alegoría del ensayo Metáfora del Buda y la piedra. Ese secreto balance de vida y adelanto de porvenir sujeto a la noción de libertad. Para abreviar, don Alfonso ya no quería que su vida toda dependiera de la superioridad, esa abstracta autoridad del mundo exterior que disponía de su mundo interior. Tampoco deseaba atarse a las normas de un cuerpo colegiado. Durante sus años como embajador en Brasil, pudo articular creativamente su compleja noción de responsabilidad, tanto en su servicio público como en sus creaciones literarias. Ambas las había desplegado generosamente y abundantemente, porque su noción de libertad desde entonces y por siempre la constituye la suma de la acción y de la reflexión que toma de Goethe. No basta saber, hay que aplicar. No basta querer, hay que obrar. Como expuso en la conferencia en el Día Americano, dictada en Río de Janeiro en 1932. Así como conocemos el final del largo periplo biográfico, también conocemos el principio de esta toma de decisiones en defensa de su propia pluma, su libertad. Obviemos los muchos y anecdóticos antecedentes y consideremos el día 10 de enero de 1930 como un corte de caja tan personal como rotundo. En Buenos Aires, Alfonso Reyes escribió una muy extensa y confidencial carta a su admirado y entrañable amigo, José Ortega y Gasset, quien en otra anterior le pedía consejo sobre la vida intelectual en Argentina, a la que viajaría para dictar algunas conferencias. En esas pocas cuartillas, Reyes hace una severa caracterización descriptiva de los grupos literarios en pugna y de sus estrategias de poder. También de cómo esos grupos lo involucraron y usaron sin su consentimiento. Durante muchos meses previos y también en cartas confidenciales a su muy estrecho Genaro Estrada, le describió su estancia diplomática y personal en Argentina, las dificultades materiales y su personal endeudamiento económico, más muchos otros y menores conflictos, subrayan un cuadro que se antoja francamente patético. La circunstancia de la sucesión presidencial del México ayudó a una decisión.
15 días después de la citada carta, Alfonso Reyes envía al saliente presidente Portes Gil la renuncia de estilo al cargo de embajador. Un mes después, el entrante presidente Ortiz Rubio solicita su traslado a Brasil, en donde el 6 de mayo presenta cartas credenciales a Washington Luis. En el transcurso de estos pocos meses, en su mente comienza a elaborar su propia pajarita de papel, la hoja volante del Pen Club, uno de los muchos, de veras muchos, ejemplos que tiene como referente para la elaboración de su Monterrey, el diario literario de Alfonso Reyes. Su primer número fue publicado con fecha de 1930 en Río de Janeiro, pero se comprenderá que todos los materiales los elaboró en Buenos Aires. Lo que no se comprende fácilmente es el motivo que condujo a la creación del Monterrey, Correo Literario Alfonso Reyes. Abrevio. Él no quería sentirse aislado, pues temía que en Río de Janeiro estaría alejado del ámbito en el que solía mantenerse en contacto. Tampoco quería repetir una historia similar a la padecida con la comunidad letrada de Buenos Aires, que lo colocó en el centro de pugnas parroquiales y lo mantuvo al margen del mundo literario, al punto de aceptarse como sonámbulo. En otras palabras, en su Monterrey haría pública su libertad privada y se movería a sus anchas sin más limitación que su propio esfuerzo y sus recursos materiales. Por eso, en sus 14 números destaca sobremanera el interés y la curiosidad intelectual de don Alfonso y su discretísima expresión del servicio público, cristalizada en la difusión y fomento entre sus corresponsales con una sola idea, la idea de la responsabilidad de la inteligencia, y la escribía con mayúscula para distinguirla de cualquier inteligencia. Para intentar explicar esta idea de responsabilidad de la inteligencia, deberé hacer una digresión y mirar hacia los contextos inmediatos que el embajador Reyes conocía al detalle. Entonces, México salía de la crisis provocada por la guerra cristera y por el asesinato del candidato electo a la presidencia de la República, el general Álvaro Obregón. Pero entraría en otra y distinta crisis a partir de 1930, que se procurará paliar con el maximato. En Estados Unidos, el año del 29 resultó fatídico para la economía y su sociedad. La onda expansiva de esa crisis repercutió en casi todo el mundo, incluidos los recursos personales de Alfonso Reyes. En Sudamérica, entre junio de 1930 y julio de 1931, y con diferentes modalidades de insurrección, se deponen a Siles en Bolivia, a Leguía en Perú, a Irigoyen en Argentina, a Ibáñez en Chile, a Washington Luis en Brasil. Los ajustes de cuentas y los reacomodos del poder político y económico conllevaron radicalizaciones de toda índole y, naturalmente, reclamos típicos dentro de la comunidad letrada, como el reclamo de nacionalismo que al propio Alfonso Reyes resintió en 1932 debido precisamente a su Monterrey, inculpado de falta de mexicanidad. Dentro de este contexto de radicalizaciones ideológicas, como se calificaban los rostros del variopinto oportunismo, con acentuada fortaleza, Reyes recuperó para sí mismo una visión de mundo y una conducta pública que había venido acrisolando desde muchos años atrás, prácticamente perfilada en el primero de sus libros, Cuestiones Estéticas, y poéticamente expresada en Ifigenia Cruel. Con esa visión y conducta tienen Reyes dos referentes mayores, entre muchos otros, pero hay dos particularmente significativos: Michel de Montaigne y Baltasar de Gracián, dos enérgicos defensores de la libertad del hombre y dos acérrimos críticos de la irresponsabilidad de los hombres. Con decisivas influencias, también llevó a su torrente el influjo moral propuesto por Plutarco y Séneca, a quienes conocía al dedillo Alfonso Reyes,
y la visión de la política concebida por Maquiavelo. Vaya esquema axiológico que se formó Alfonso Reyes. A este, él sumó un esquema estético, literario, tan abarcador como incluyente, desde el Cid, Góngora y Calderón de la Barca, hasta Mallarmé, Stravinsky y Jean Cocteau, que cifró en una obra que en sí misma es todo un universo literario, la obra de Goethe, su gran modelo. Vuelvo al correo literario Monterrey. Los estrictos coetáneos Waldo Frank y Alfonso Reyes, semanas de diferencia en la edad, también coincidían en una específica visión de América. La concebían como una creación en curso de la inteligencia americana, que a su vez estaba en proceso de consolidación y expansión. En el número 2 de Monterrey, Reyes comenta el libro Primer mensaje a América Hispana, de Frank, y con ese pretexto enuncia la base conceptual de su concepto de inteligencia americana, que desarrollará en poco más de media docena de conferencias dictadas en Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires entre el 32 y el 36. La idea de excitación cordial, orientadas hacia una conducta moral de la responsabilidad. Debo precisar, su noción de guardia de la pluma, una de las secciones regulares dentro del Monterrey, le explica sobre la analogía con guardias de la espada, figura empleada en la esgrima que él mismo practicó en su infancia y primera juventud y cuyo significado es intención de ataque, ceñida en la revista a intención de polémica. En el conjunto de las aludidas conferencias, en la dictada en la Asociación Brasileña de Educación en Río de Janeiro en el 32 y titulada elocuentemente En el Día Americano, pregunta sobre la función del orden intelectual y del orden político, consideradas ambas por encima de los intereses de clase, de partidos y de países, y sujetas a intereses supremos del hombre. Estos intereses quedan a cargo del orden intelectual, supeditado a la responsabilidad plena y la plena conciencia. Más tarde, en el seno de la séptima conversación del Instituto de Cooperación Intelectual, realizada en Buenos Aires en septiembre del 36, Reyes dicta su desde entonces famosa conferencia Notas sobre la inteligencia americana. Para ponderar una parte de la trascendencia de la séptima conversación, necesitamos mirar hacia el contexto europeo. Con una guerra civil en España a punto de expandirse violentamente y una muy beligerante actividad política del fascismo y del nazismo en el resto de Europa. Ante la real amenaza de guerra, explica Paulet Patut, lo cito, así como en todas partes empezaban a buscarse refugios para las obras de arte y para los vitrales de las catedrales, a fin de sustraerlos a la codicia del vencedor y de la violencia de los bombardeos, era conveniente estudiar un plan de repliegue para los valores morales o intelectuales de Europa. Hasta aquí Paulet. En este contexto se comprende mejor el tema general de la conversación, que formuló a nombre de Europa el novelista francés Georges Duhamel, que consistía en confrontar la cultura europea y la americana. Si el desconocimiento del territorio americano de Duhamel era típico, su incomprensión de la historia y tradición del continente revelaban los convencionales resabios eurocentistas. Tan cordial como enérgico, en su respuesta, Alfonso Reyes, la respuesta la dio a nombre del continente americano, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes desplegó sintéticamente su noción de la responsabilidad de la inteligencia americana. Era una respuesta dirigida hacia los europeos y hacia los propios americanos. Describió la exigencia de una labor crítica de síntesis de conocimientos, historias y tradiciones, de una labor de aplicación responsable, flexible y con visión universal de esos conocimientos, y una condición de equilibrio que permitía entender el trabajo intelectual como servicio público y como deber civilizador sobre la base de una verdadera simpatía moral.
Como en la conversación no se comprendió la dimensión de la propuesta de Reyes, la discusión se orientó hacia una caracterización de la cultura de ambos continentes, y ahí cada quien llevó el agua a su molino, para decirlo rápido. Reyes volvió a la carga y formuló un tema más abarcador y menos atado a naturales pasiones. Así, retomó la reflexión europea sobre un nuevo humanismo, surgido al concluir la Gran Guerra, y la adecuó a la realidad americana y a la conveniencia de considerar ese nuevo humanismo desde una perspectiva universal. Con esta estrategia, recuperaba su propia propuesta de responsabilidad de la inteligencia y la encuadraba más decididamente en un esquema social del presente inmediato y sin contaminaciones ideológicas. Era una discreta manera de rebatir a George Duhamel, cuya visión de humanismo se anclaba en el pasado y no ocultaba su acentuada influencia judeocristiana, primero expuesta en Civilización del año del 18 y luego en los muchos tomos de El Jordán de Salavy. El núcleo de la reflexión de Alfonso Reyes es axiológico y proviene de su perspectiva historiográfica de la literatura, cuyo eje básico es una exigencia estética. Esto lo enunció Neto en un comentario al libro de Literatura Hispanoamericana de Max Dairó, que es un libro del año del 29, y que en la reseña publicada en el número 1 de Monterrey, Alfonso Reyes, rotundo, indica que los americanos en su literatura, comillas, nos hace falta lo único que puede engendrar tradiciones, la representación moral del mundo. Hasta aquí. Ante la pugna del nacionalismo ocurrido en México en el 32, Reyes retoma la idea con un énfasis diferente y en Monterrey, el número 9 de ese año, dibuja la disyuntiva y utilidad de la polémica y dice: a unos les abrirá los ojos recordándoles que para ser escritor no es lo mejor halagar un apetito vulgar y dejarse ir a lo más fácil. A los otros los orientará, obligándolos a pisar con más decisión su propio suelo. La dialéctica implícita en esta disyuntiva conducirá a la deseada síntesis que en sí misma y consecuentemente conduce a una tradición que él define así: lo que crea una porción viva a lo largo del ser histórico que somos. Mientras transcurrían las conferencias internacionales del Pen Club Internacional y las del Instituto de Cooperación Intelectual durante septiembre del 36 en Buenos Aires, en España la confrontación se expresaba por doquier y la que sería guerra civil iba tomando cuerpo. Para desmentir lo dicho por los escritores del Pen Club argentino, en la conversación, la agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores de Argentina y el Comité Antifascista Argentino hicieron una puntual y enérgica denuncia. En su país se imponía como norma el silencio del pensamiento y se actuaba con una hipócrita conducta diplomática que ilustra la petición del Pen Club argentino, apoyada por su Cancillería, de interceder ante el gobierno de Manuel Azaña a favor de José Antonio Primo de Rivera, en su supuesta calidad de escritor e intelectual. Con la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada durante el mes de diciembre de 1936, Alfonso Reyes recuperó, reestructuró y actualizó el Código de la Paz, que había elaborado junto con su viejo y estrecho amigo y riguroso jurista, Manuel J. Sierra, y que habían presentado en la reunión de Montevideo en el 33. El instrumento jurídico tácitamente proponía la creación de una Corte Interamericana de Justicia, equivalente a la de La Haya. Para Reyes, nos informa Alberto Enríquez Perea sobre las palabras del propio Alfonso, no había más solución que la de construir una organización mundial colectiva. Su convicción estaba argumentada en la siguiente forma: por paradójico que pareciera,
Se podría decir que el mundo de la posguerra, comparada con el de la preguerra, ofrecía, comillas, a la vez un estado de tensión bélica más agudo y un desarrollo superior a la conciencia pacifística. Pareciera que el pensamiento moral de la humanidad corría por un cauce y por otro divergente el sucederse de los hechos históricos. El problema de la paz es el problema del mundo. Hasta aquí las comillas. El año del 37 se inicia en Argentina con la aprobación por parte del Senado de la Ley de Represión contra el Comunismo, que nuestro embajador pondera como una legalización de los actos de persecución de las ideas. Es decir, los intelectuales no adeptos al régimen quedaban enteramente desarmados y aún a merced de cualquier venganza de orden personal. Aníbal Ponce fue una de las primeras víctimas y tocó a la puerta de la Embajada de México para solicitar asilo. Estamos en enero-febrero del 37. Alfonso Reyes procedió en consecuencia y el economista argentino llegó a México el 1 de marzo del 37 y aquí encontró en la Universidad Nacional las condiciones adecuadas para proseguir en el exilio sus investigaciones y reflexiones y también su crítica al fascismo, en particular el encabezado por Francisco Franco. En la carta dirigida al canciller para formular la petición de exilio a favor de Ponce, nuestro embajador dice: el giro que toman las cosas en el mundo hace que se piense en México como refugio natural de los intelectuales avanzados perseguidos en Sudamérica como en España. Y seguramente que nuestro país está preparado para responder a la honrosa confianza que en él depositan tan eminentes personalidades y tan digno amparo y estímulo. Miremos el episodio dentro de otra dimensión. A partir de esos meses y durante todo el año, Alfonso Reyes asumió su íntima y personal responsabilidad moral ante los acontecimientos ideológicos que se precipitaban en Argentina y se desbordaban bélicamente en España. A sabiendas de las limitaciones naturales a su cargo como representante diplomático, con discreción, nuestro embajador no ocultó sus simpatías y aún colaboración con aquellos actos conducentes a la libertad del pensamiento y apoyo a la República Española. Invocaré un ejemplo. Ocurrió el fusilamiento de Federico García Lorca, con quien nuestro embajador había sostenido amistad y a quien reconocía su talento literario. En Buenos Aires se le tributó una honra. El 5 de mayo del 37, la compañía de Margarita Xirgu montó Rosita la Soltera del poeta andaluz y Reyes estuvo presente e incluso hizo uso de la palabra con una alocución. Entonces comenzó a escribir la cantata en la tumba de García Lorca, que recitará en Morim Ermelo el 23 de junio y la representará la compañía de la Xirgu con música de Jaime Paixa el 24 de diciembre, muy en la víspera de la despedida del embajador de México en Argentina. Me he detenido en este complejo grupo de episodios para indirectamente tratar de explicar el silencio que hay entre el número 13 y el número 14 de Monterrey. Entre uno y otro se delinea un ciclo vital de Alfonso Reyes que abarca del junio del 36 a julio del 37, fechas de los respectivos números del Monterrey. Vendrá otro ciclo más corto y con muy diferente complejidad. Llegó a México el 4 de febrero del 38 y se embarca nuevamente el 17 de mayo, día de su cumpleaños, el número 49, con rumbo a Brasil. Aquí hará negociaciones para comercializar el petróleo mexicano, para resarcir relaciones diplomáticas entre México y Brasil y para purgar la saudade de una pasión amorosa. El 9 de febrero del 39, aniversario de la muerte de su padre, regresará a México y el 20 de marzo se entrevistó con el general Lázaro Cárdenas, quien le agradece su gestión en Brasil y le ofrece la presidencia de la recién fundada Casa de España. Las actividades de Alfonso Reyes al frente de la Casa de España y luego el Colegio de México son ampliamente conocidas y por eso las obviaré en esta conclusión.
Lo que no puedo obviar es esa larga noche en alta mar mientras escribe el breve ensayo La metáfora del Buda y la piedra. Para él, el hecho de analizar el concepto de libre albedrío conllevó la rotunda decisión que ya analicé. Hecho el cambio encaminado hacia un nuevo horizonte, ya en México Reyes recupera esencial y articuladamente su experiencia en Brasil y Argentina, incluido su Monterrey, por supuesto. Durante esos escasos 10 años aquí referidos, nuestro autor acrisoló, por un lado, su idea en torno a las funciones de el orden intelectual y el orden político, y por el otro, la dimensión y alcance del humanismo. Ambos son los cauces de la inteligencia americana. A modo de enunciado, invocaré finalmente cómo él sintetizó estas coordenadas decisivas en su creación literaria y en su función pública. En diciembre del 42, y con motivo de la presentación inaugural de la revista Cuadernos Americanos, creada y dirigida por su amigo, empezaba apenas la amistad con él, Jesús Silva Herzog. Entonces Reyes explica cuál debe ser el alcance de la empresa literaria de la revista concebida con sentido acentuadamente continental y humano. Dice, nuestra tarea es un imperativo moral por la salvación de la cultura, sustancia misma del hombre, sobre la proyección continental hacia donde se dirige la invitación al diálogo de la revista, y explica, como América no está organizada según una sola concepción del mundo, se deberá emprender un cambio y una nivelación axiológica, y sobre la tradición dice que ella viene de los errores, tanteos y azares de la naturaleza y la historia, y por lo tanto no merecen necesariamente nos merecen necesariamente el acercamiento del espíritu. Estrechamente vinculada a esta idea, la que Reyes conforma del humanismo, llegará a ser pública en el ensayo Idea elemental del humanismo, que publicará en 1949 en México en la cultura de Fernando Benítez. Este ensayo será más tarde el capítulo de presentación del Andrenio, Perfiles del Hombre, que referí al inicio de estas páginas. Y ahí, en la conclusión de ese artículo, dice, la función del humanismo solo puede plenamente ejercerse y solo fructifica sobre el suelo de la libertad, el suelo seguro, no solo la libertad política, sino también la libertad del espíritu y del intelecto en el más amplio y cabal sentido. La perfecta independencia ante toda tentación o todo intento por subordinar la investigación de la verdad a cualquier otro orden de intereses que aquí, por contraste, resultarían bastardos. Gracias.